Serie Conociendo la Palabra. Vamos en este recorrido de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver el 13º libro de nuestras Biblias o de nuestras traducciones. El primer libro de las Crónicas. El primer libro de las Crónicas no está en la línea cronológica. De hecho, aquí sucede algo muy interesante. Aquí es donde siempre hay que advertir esto. Por eso es que a veces resulta complejo leer nuestras traducciones de la Biblia. En nuestras traducciones de la Biblia, los dos libros de Crónicas vienen inmediatamente después del primer y segundo libro de los Reyes. Pero esto es interesante. Resulta que en la Biblia hebrea, que tiene exactamente los mismos libros que nosotros, solamente que como hemos dicho, muchos de esos libros están unidos. Precisamente el libro de Crónicas también es uno solo. Es decir, primer libro y segundo libro de Crónicas que nosotros tenemos en nuestra Biblia. En las escrituras hebreas, es decir, en las escrituras de los judíos, es un solo libro. En el idioma original es un solo libro, pero no solamente esto, sino que el libro de las Crónicas es el último libro de las escrituras hebreas. Y de hecho, en la cronología es verdad. El libro de las Crónicas fue escrito después de que Israel regresó del exilio. En la enseñanza pasada, en el último libro de los Reyes vimos hasta que Israel fue al exilio en Babilonia en el año 586 a.C. a causa de los babilonios. Y precisamente el libro de las Crónicas se escribe después de que Israel regresa del exilio. Se cree que el libro de las Crónicas fue escrito entre el tercer y cuarto siglo antes de Cristo y es el último libro. Y resulta que ahí es donde de pronto se pone un poquitico complicado con nosotros porque en nuestras traducciones está justo después de Reyes. Y resulta que si tú después de terminar el libro de Reyes estás leyendo tu Biblia, por ejemplo, traducción Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, en fin, si estás leyendo estas traducciones después de Reyes, entonces tiene el libro de las Crónicas y cuando tú lees Crónicas, viene a tu mente una pregunta, venga, ¿qué pasó? Me está repitiendo exactamente lo mismo que acabé de leer en primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. Recordemos que es posible que esos 4 libros fueran uno solo en el idioma original. Y Crónicas es uno solo y nos recuerda exactamente lo mismo. Entonces quizá uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué leo esos libros si lo acabo de leer? Pero resulta que, como les decía, ese libro fue escrito al final. Es el último libro de lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento. ¿Por qué no está al final en nuestras traducciones? No tengo la respuesta. No sé por qué los editores lo colocan al final. Se entiende que es posible porque lo coloquen, porque nuestras traducciones están más enfocadas o están más ordenadas por temas. Pero aún así es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. Y entonces este libro contiene al menos la mitad de lo que está escrito. Ya está en el segundo libro de Samuel y en el primer y segundo libro de Reyes. Entonces, ¿para qué nosotros queremos volver o necesitamos volver a leer un libro que nos cuenta exactamente la misma historia? Bueno, lo primero que nosotros debemos entender es que ese libro fue escrito con un propósito. Y no importa si nos cuentan nuevamente las historias que ya hemos visto, muchas de las historias que ya conocemos, vamos a ver en este estudio que en cierta medida este libro es único y particular, aunque tenga mucho contenido que ya conocemos, que ya sabemos de otros libros. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Un lugar para la palabra. Porque como les decía, este libro de Crónicas, que obviamente nosotros lo vamos a dividir como está dividido en nuestras traducciones, primer y segundo libro, pero era uno solo. Este libro fue escrito entonces después de que Israel regresa del exilio, pero este libro digamos que confrontó al pueblo de Israel con una pregunta, y es la misma pregunta que tú y yo debemos hacernos. Como hemos venido estudiando a la luz de la palabra de Dios en el recorrido de los libros de la Biblia, el pueblo de Israel en un momento llegó a su más grande gloria. Eran ricos, prósperos, digamos lo que humanamente lo tenían todo, no les faltaba nada. Pero tristemente esa prosperidad los alejó de Dios, pero más que la prosperidad, ellos se alejaron de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios no estaba en sus corazones. Eso es lo que hemos venido viendo. Y ya Dios había advertido que si el pueblo era desobediente, que si se alejaban de Dios, entonces Dios los iba a abandonar e iban a venir catástrofes, problemas, dificultades sobre ellos. Y así es como terminó el último libro que vimos. Un Israel infiel, un Israel pecador, un Israel idólatra, un Israel perverso. ¿Y qué permite Dios? Que sean exiliados, que sean echados fuera de su propia nación, de su propia tierra. El reino del norte, como ya lo veíamos, hacia Siria, el reino del sur a Babilonia.
Y yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí nunca. Las veces que yo me he ido de casa ha sido por cuestiones de trabajo, en fin, pero nunca porque me hayan echado, nunca porque haya sido desterrado. No sé si alguien quizá haya tenido que alguna vez experimentar el ser echado de su casa o de su país, de su nación. Y más para una nación como Israel, que, valga la redundancia, era tan nacionalista. Para ellos eran ellos y nadie más. Para ellos era su nación y no había otra. Y ahora están en una nación lejana. Ahora están en un pueblo lejano. Pero ¿saben qué es lo interesante? Entonces Crónicas se escribe al final porque ahora el pueblo ha regresado. Por supuesto, nos estamos saltando mucha parte de la historia. Eso lo veremos con más detalle en los otros libros, porque como les decía, este es el último en la Biblia hebrea. Pero aquí la pregunta es esta. ¿Será que ese destierro, digámoslo, será que ese castigo, será que esos problemas y dificultades que vivieron el pueblo de Israel allá lejos de su nación, les sirvió de algo? Como hemos venido viendo, cuando Dios les da tantas riquezas y tanta prosperidad a esta nación, ¿qué hacen ellos? Se alejan, se van lejos de Dios. Entonces uno pensaría, bueno, si ahora Dios les trae problemas y dificultades, eso sí va a hacer que se acerquen a Dios. Muchas veces lo hemos dicho y muchas veces quizá nos pasa a nosotros. En el momento más difícil es donde más nos acercamos a Dios. En el momento de problemas y dificultades es donde venimos a Dios. Pero la pregunta es esa, ¿por qué venimos a Dios? Y eso es lo que nos va a mostrar este libro. Esta nación, digamos lo que entre comillas volvió a Dios. Digamos lo que entre comillas está reconociendo, está bien, pecamos, fallamos, hicimos las cosas mal. Vuelven a la tierra, Dios permite que ellos vuelvan a la tierra, pero este libro está escrito precisamente para mostrarles que tristemente ellos ahora, digamos lo que se han arrepentido, que han vuelto a Dios, pero solamente para que Dios les devuelva lo material. Es decir que es como si yo creyera, como si yo dijera, sí, Señor, perdóname, ahora sí creo en ti, mira mis problemas y mis dificultades, pero como si creyera en Él solamente para que Dios me devolviera esa prosperidad que tenía antes. Y ahí es donde vamos. Lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, y obviamente aquí les quiero dar el tema principal, es que si yo me acerco a Dios solamente por lo material, si yo creo en Dios solamente por las cosas que Él me da, y aún en mi problema y en mi dificultad, solamente me acerco a Dios para que Él me ayude en mis problemas y mis dificultades, hay un problema muy grande. Porque nosotros deberíamos querer, desear con el corazón, estar cerca de Dios, vivir para Dios, sea que tengamos abundancia o que no tengamos nada. En ocasiones lo he dicho, muy similar como el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas. Y eso es lo interesante. Ahora el pueblo parece que lo único que le interesa es recuperar ese estatus, recuperar esa prosperidad, recuperar ese bienestar que tenían. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios está solamente para las cosas materiales? La Biblia nos viene enseñando que Dios es un Dios real, personal, que Dios es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Y por eso quisiera que en esta enseñanza viéramos 3 verdades hermosas, pero antes de ir allí, yo quisiera que pensáramos en algo. ¿Por qué es particular este libro? Y les voy entonces en este momento a adelantar. Porque este libro no solamente nos cuenta nuevamente historias que ya hemos visto, sino que nos lleva hasta el principio, desde Adán. Y nos va a llevar hasta el final de donde se escribe esta historia, aproximadamente unos 300, 400 años antes de Cristo Jesús. Y la pregunta sería, ¿sirvió el castigo? Pero antes de ir, yo quisiera que hiciéramos un par de preguntas. ¿Quién escribió el libro? Es posible que lo haya escrito Nehemías o Esdras, no estamos seguros. O alguien por esa época, por ese tiempo. Pero este libro empieza con algo muy particular que puede ser que a nosotros no nos guste mucho. Los primeros 9 capítulos de este libro tienen algo que se llama genealogía. ¿Alguna vez has leído una genealogía en la Biblia? Que son nombres y nombres y nombres. Normalmente uno pasa eso por alto. Precisamente lo que quiero decir antes de ir a nuestros puntos es que ruego a Dios y espero que hoy podamos aprender un poco de cuán importantes son esas genealogías. De hecho, la mayor parte de la enseñanza se va a centrar en esas genealogías. Porque para nosotros algo que parece tan aburrido es fundamental. Y esto es algo que no tienen los otros libros. Y hay muchas cosas que no tienen los otros libros. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es que Dios realmente lo que quería era que su pueblo, su nación, fuera un lugar donde estuviera su palabra, fuera un lugar donde estuviera su verdad, fuera un lugar donde ellos vivieran la verdad de la palabra, un lugar para la palabra de Dios. Pero ¿cómo iba a hacer Dios esto? Y Dios mismo fue quien cuidó y preservó a ese pueblo para que ese fuera un pueblo de la palabra, preservando al pueblo. ¿Qué quiere decir este primer punto?
preservando al pueblo. Lo primero que nos enseña el libro de las Crónicas, el primer libro de las Crónicas, es que si había un pueblo que, bien o mal, igual reconocía que había un Dios, fue porque Dios lo había preservado. Precisamente ese exilio, que ellos hubieran salido de su nación, tenía un propósito principal para los que los habían cautivado, los habían capturado, pero un propósito diferente para Dios. ¿Sabían ustedes, no sé si tienen familiares, amigos, conocidos, que se han ido a otro país? No sé si ustedes lo han notado como a veces noto yo. Cuando uno tiene un conocido, familiar o amigo que se va para otro país y de pronto regresa o viene de vacaciones, parece como que dejó de ser colombiano. Se le pega lo de esa otra nación. Y uno a veces quizás hasta podría criticar eso, pero se fue para Estados Unidos y ya se cree gringo. Se fue para España o para Francia o Italia y ya se cree europeo. Pero ¿sabían que eso es real? Realmente la cultura y la sociedad donde uno esté lo influencia. Puede ser que haya cosas que todavía se le queden a uno de sus raíces, pero precisamente cuando uno viaja o tiene la posibilidad de ir a otro lugar, una de las cosas que sucede es que esa cultura influencia tanto que uno normalmente empieza a parecerse más a la cultura que lo rodea que de donde nació. Y precisamente en la antigüedad, en los exilios, muchas veces se buscaba eso, que la gente perdiera sus raíces, que la gente se mezclara con las otras ciudades y naciones para que fueran igual que las otras naciones. Pero a pesar de que ese era el propósito de los asirios, a pesar de que ese era el propósito de los babilonios, Dios tenía un propósito. ¿Y saben qué es lo interesante? Dios siempre preservó a su pueblo en integridad, al menos como nación. Y eso es lo que precisamente nos muestran esas genealogías. Precisamente nos muestran una verdad que muchas veces es tan difícil para muchos de comprender, pero que es una verdad gloriosa, y es que Dios escoge. Dios es el único que escoge. ¿Cómo empieza el libro de las Crónicas? Primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Dice, los descendientes de Adán. Se va hasta el principio de la creación. Fueron Set y Enos. Y ahí va a empezar nombres y nombres y nombres y nombres. Tantos nombres que va a ser desde Adán hasta 400 años antes de Cristo. Por eso es que son 9 capítulos. Y si tú empiezas a leer todo eso, te aburres. Pero mis hermanos, aquí hay unas verdades tan preciosas. Por ejemplo, saltemos allí al versículo 4. Esa línea va hasta el 9º descendiente, dice que es Noé y Noé. Pero aquí dice algo, los hijos de Noé fueron Sem, Can y Jafet. ¿Recuerdan? Noé fue el del diluvio. Pero ¿por qué dice aquí la palabra de Dios esto? ¿Por qué está esto tan importante allí? ¿Por qué es importante? Lo que les decía. Imagínate que a ti te echaron de tu ciudad, de tu país, te fuiste a otro lugar. Y lo hicieron precisamente para que tú te olvidaras de tus raíces, de tu familia. Pero ahora que han regresado del exilio, hay un registro de los antepasados. Y tú puedes saber de dónde desciendes, quién es tu tatarabuelo, pero no solamente eso, sino que aquí también de una manera lo que el autor está recordándole a esta nación es que ellos no eran los únicos habitantes en el mundo, sino que ellos eran un pueblo especial y particular, porque Dios los había escogido. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Sem, Cam y Jafet. ¿A quién escogió Dios? A Sem. Y si tú lees el libro de las Crónicas, te vas a dar cuenta que van a empezar con la genealogía de Jafet, después la de Cam, pero por último la de Sem. Porque por la línea de Sem es que Dios va a escoger a ese pueblo especial para él. En el mismo capítulo 1 saltemos, por ejemplo, a lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 24 e iremos hasta el versículo 28. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem. Y vamos a leerla. Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré. Ahí es donde uno, claro, parece hablando en otro idioma porque estos son nombres hebreos. Y tú dirás, ¿pero para qué todo esto? Nos está mostrando la línea de donde vino el pueblo de Israel. Nos está mostrando que Dios escogió a personas particulares para crear un pueblo. Y allí en el versículo 27 dice, y Abraham. Y ahí llega esa línea de esa historia maravillosa que ya vimos en el libro de Génesis de Abraham. Y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Entonces lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que aunque hubo muchas otras personas, Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. ¿A quién escogió Dios? A Set. Noé tuvo varios hijos. ¿A quién escogió Dios? A Sem. Si tú sigues leyendo, Taré tuvo muchos hijos, pero ¿a quién escogió Dios? A Abraham, que después le puso un nombre de Abraham. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Sabían ustedes que Abraham también tuvo varios hijos? Versículo 28. Y aquí solamente nombra 2, pero quizás los más importantes. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. ¿A quién escogió Dios? A Isaac. Saltemos al versículo 44 del mismo capítulo.
Abraham fue el padre de Isaac, también fue el padre de Ismael, pero ¿a quién escogió Dios? A Isaac. Pero ¿qué dice? Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Y ahí es donde más adelante nos vamos a centrar en ese versículo, que de hecho es recordado en el Nuevo Testamento. No solamente Isaac tuvo 2 hijos, sino que esos 2 hijos eran mellizos. ¿Y a quién escogió Dios? A Israel o a Jacob. Lo que nos está mostrando este libro en todos esos nombres es que no están esos nombres allí por azar. Son los nombres de las personas que Dios escogió para hacer de ellos un pueblo, una nación. Saltemos al capítulo 2, versículo 1. Dice, los hijos de Israel o de Jacob fueron y allí están. Y estas son las famosas 12 tribus de Israel, de donde nace toda la nación de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Veremos también el versículo 2. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos Dios hizo la nación de Israel. Dios formó el pueblo de Israel. Pero repito, ¿por qué es eso tan importante? Porque ellos no eran los únicos habitantes del mundo. Y ahí es donde, para mí, mis hermanos, esta es una verdad tan grande. ¿Por qué hay un pueblo que se llama Israel, que es el pueblo de Dios? Porque Dios lo escogió. Porque de tantas personas, de tantos hombres y mujeres en el mundo, Dios escogió a esa nación con un propósito específico. Ninguna nación había escogido a Dios. Ni siquiera Israel hubiera escogido a Dios si Dios no los hubiera escogido a ellos. ¿Y qué es lo hermoso entonces que nos está mostrando allí el libro de Crónicas? Dios preservó un pueblo. Dios cuidó ese pueblo. Y a pesar de que esa nación fue esparcida por todo el mundo, hubo un momento en que Dios permitió que esa nación regresara a su tierra y que conservara sus raíces, que pudiera seguir creyendo en el mismo Dios que había creído en un principio. ¿Saben por qué ellos finalmente, a pesar de todo eso, todavía seguían siendo el pueblo de Dios? No porque ellos escogieron a Dios, porque Dios los escogió a ellos. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Y ahí es donde vamos. ¿Por qué esta verdad es tan importante para nosotros? Porque lo mismo ocurre hoy con nosotros. Tú y yo no éramos del pueblo de Dios. De hecho, no sé si a ti te pasa como nos pasa a la mayoría, que quizá muchos de nosotros somos los únicos de la familia completa que somos cristianos, o quizá tenemos un tío, un primo, por allá un familiar lejano. Gracias a Dios por aquellos que algunos de nuestros familiares son cristianos, pero normalmente, muy normalmente, los hermanos son los únicos cristianos de su familia. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Porque yo escogí a Dios? ¿Porque Dios me escogió a mí? Saben, no existiría una iglesia en este lugar si no fuera porque Dios hubiera escogido a cada uno de ustedes. Mis hermanos, así como Dios un día escogió a esa nación para que fuera su pueblo, hoy por medio de Jesucristo Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos su pueblo. Y ahí es donde vamos. ¿Saben por qué están todos esos nombres allí escritos? Porque Dios tiene siempre sus nombres escritos, los nombres de sus hijos. Y así como Dios permitió que en su misma palabra, y lo que digo, aunque para nosotros parezca aburrido leer todos esos libros, estoy seguro de algo. Si en ese libro estuviera tu nombre, a ti no te parecería aburrido leer ese libro, ¿cierto que no? Voy a poner este ejemplo. ¿Acaso la mayoría de nosotros no tenemos un álbum familiar? ¿Acaso la mayoría de nosotros a veces no queremos recordar los nombres de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos? ¿Qué tal si tu tatarabuelo hubiera sido, por ejemplo, el rey de una nación? Seguramente que lo recordarías. Eso es lo que está mostrando ese libro, que ese pueblo fue escogido por Dios y cada uno de los nombres de las personas de esa línea estaban apuntados en el libro de Dios, en la palabra. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Si tú y yo hemos creído en Jesucristo, es seguro de algo. Podemos estar seguros de algo. Nuestro nombre no va a estar escrito en la Biblia. O al menos yo sé que mi nombre no está escrito en la Biblia. Pero tu nombre y el mío están escritos en el libro de la eternidad, en el libro de Dios. ¿Cómo te vas a sentir tú cuando llegues a la eternidad y vayas allá a buscar tu nombre escrito? Será maravilloso, ¿cierto? Saber que somos parte del pueblo de Dios. Ese libro, cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio, les recordaba, Dios nos escogió, Dios nos eligió. Dios eligió a mi papá, Dios eligió a mi abuelo, Dios eligió a mi tatarabuelo, a mi tatarabuelo, y se podían ir hasta Adán. ¿Saben cuál es el punto? Tú y yo, si hiciéramos una línea genealógica, en el único en que encontramos nuestra unidad es en Adán, porque todos descendemos de Adán. Pero no necesitamos hacer la línea genealógica en la Biblia, lo que les decía. Por Cristo Jesús, no solamente somos descendientes de Adán, ahora somos hijos de Dios. Y somos el pueblo que Dios ha preservado. Y aquí es donde pregunto, si Dios preservó a ese pueblo a pesar de su infidelidad,
si Dios aún permitió que ese pueblo fuera extranjero, si Dios aún permitió que ese pueblo fuera otra nación, y a pesar de que los enemigos tenían el propósito de, digámoslo así, cambiarle la mentalidad a esas personas, aún así en un punto en la historia, Dios hizo que la nación de Israel regresara y preservaran sus raíces. Eso mismo nos enseña que tú y yo, que no pertenecemos realmente a este mundo, sino a la eternidad, Dios nos está guardando y nos está cuidando en este destierro. ¿Saben? Tú y yo somos hijos de Dios y nosotros permaneceremos seguros en Él, porque Él nos escogió, porque Él nos cuidará, Él nos sostendrá hasta el final. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que precisamente recordemos que la nación de Israel era muy necesario que tuviera un rey. Y como lo veíamos hace 8 días en el libro de los Reyes, Dios preservó la línea del rey. Y cuando Israel vuelve allá a su nación, la línea del rey estaba intacta. Y eso mismo nos muestra el libro de Crónicas. El libro de Crónicas también nos muestra la línea genealógica del rey David. Y todos los descendientes del rey David, hasta los que fueron exiliados, deportados a Babilonia. Hace 8 días concluimos con Joaquín, que era un descendiente de David, por medio de quien Cristo Jesús vino un día como hombre. Y vemos, por ejemplo, lo que nos enseña el libro de Crónicas, cómo Dios preservó esa línea genealógica. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, dicen los versículos 13 al 15. El primer hijo de Isaí fue Eliab, está hablando del papá de David. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. Y el séptimo fue David. Aquí hay un dato curioso. Aquí es donde los que les gusta leer la Biblia con lupa se hacen una pregunta. ¿Acaso la palabra de Dios ya no enseñó que David era el hijo menor de cuántos hijos? De 8. Porque aquí dice que es el séptimo. Es evidente que aquí no se está contando uno y se entiende por qué murió. Obviamente voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes me preguntan cuántos hermanos tengo yo, ¿qué tendría que responder? Yo no tengo hermanos, entre comillas. Pero si me hubieran preguntado cuando tenía 11 años, yo tenía una hermana. ¿Qué pasó con mi hermana? Murió. Partió con el Señor. Ahora soy hijo único, entre comillas, pero no fui hijo único. Se entiende aquí que uno de los hermanos de David murió, entonces terminó siendo el séptimo, pero a la vez, ¿qué es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios? ¿Quién era David? Era el menor. Entre comillas, en esa cultura era el menos importante. ¿A quién escogió Dios para ser el rey de Israel? A David, al menor, al más pequeño. Ese es el punto. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios no porque seamos los mejores, no porque seamos los más importantes, sino por la gracia bendita de Dios. Saltemos al capítulo 3. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 5. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén, porque ya le habían nacido 6 en Hebrón. David fue 7 años rey en Hebrón, luego 33 años en Jerusalén, un total de 40 años, ya le habían nacido 6 en Hebrón. Pero entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel, y si sigues leyendo, él tuvo 9 hijos más de mujeres esposas, sin contar los que tuvo con las concubinas. Tuvo muchísimos hijos. Pero nuevamente aquí que nos está mostrando que de los hijos de David, ¿a quién escogió Dios? Al más pequeño, a Salomón. Conocemos la historia, ¿cierto? El que sucedió en el trono a David fue Salomón, el hijo menor de Betsabé, aunque tuvo otros hermanos. Mismo capítulo 3, ¿qué nos dice la palabra de Dios en los versículos 17 y 18? Los hijos de Joaquín, obviamente estoy saltando, ahí se va por toda la línea, pero vamos a llegar hasta los que fueron, hasta el que vimos hace 8 días, el último, que vimos en el segundo libro de Reyes, Joaquín, que es un descendiente de David. Pero miremos que Joaquín allá en el destierro tuvo hijos, los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, recuerdan que lo vimos hace 8 días, fueron Salatiel, dice Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josama y Nedavías, es lo que digo, parece uno hablando en otro idioma. Es complicado leer estos versículos. ¿Qué nos está mostrando? En esa época, cuando un rey era tomado prisionero en otra nación, no les permitían tener hijos. De hecho, si tú lees la historia, y lo vamos a ver más adelante en otros libros, ¿sabe qué hacían con los reyes? Si no era que los mataban, al igual que los reyes y sus hijos, los castraban. Sin embargo, Dios permitió que esa línea descendientes de David permaneciera aún durante el exilio. Pero si avanzamos, precisamente ¿qué pasó? Más adelante vamos a ver que aún después del exilio,
Dios preservó esa línea. Pero aquí es donde quisiera decir algo, y es que David era ese rey tan importante para la nación de Israel, del cual ya hemos visto muchas historias en el primer y segundo libro de Samuel, ¿recuerdan? De hecho, el segundo libro de Samuel principalmente se enfocó en David, pero aquí es donde el libro de Crónicas hace algo particular con David. Ahí es donde vamos, si uno en lugar de leer estudiara, si colocáramos el libro, por ejemplo, el segundo libro de Samuel en este lado, y el primer libro de las Crónicas en este lado, y comparáramos la vida de David, ¿saben qué sucede en el libro de las Crónicas? David prácticamente es perfecto. ¿Recuerdan que en el segundo libro de Samuel vimos que David se acostó con Betsabé, la esposa de otro, y mandó a matar al esposo a Urías? ¿Saben que en este libro no existe eso? Prácticamente en este libro lo que el autor está haciendo es mostrando a un David prácticamente perfecto. De hecho, como vamos a ver en un instante, muchos hemos tenido la idea, como ya lo vimos, de que Salomón era tan grande, tan importante. Crónicas prácticamente menciona a Salomón, pero no más. De hecho, el libro de las Crónicas da a entender que aunque sí fue Salomón quien construyó el templo, ¿saben quién hizo los planos del templo? David. ¿Y dónde se encuentra esa historia? En Crónicas. ¿Saben quién preparó todos los materiales para la construcción del templo? Según el libro de Crónicas, David. Quiere mostrar a un David prácticamente inigualable. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Qué acaso él quiere ocultar todas las fallas de David? De ninguna manera. Para eso están los otros libros de la Biblia. Precisamente lo que él quiere mostrar es que aunque esa línea se ha preservado, lo que el autor nos quiere decir y le quería decir al pueblo de Israel es que precisamente lo que Dios quiere con su pueblo no es que lleguemos hasta David, sino que se necesita un rey aún mejor que David. Y lo que el autor le está preguntando de cierta manera con este libro al pueblo es, ¿y dónde está ese rey? Dios nos dio la grandeza, Dios nos dio el poder, Dios nos dio la riqueza, nos olvidamos de Dios. Dios nos trajo problemas y dificultades, hasta nos exiliaron, sufrimos, ahora Dios nos ha devuelto. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está ese rey como David? De hecho, mejor que David. Él quiere pintar una imagen tan perfecta de David. Por ejemplo, vayamos al capítulo 6, versículo 31. Allí hay una verdad preciosa. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor, después de que el arca fue colocada allí. Nos está mostrando un David que está preocupado por Dios, un David que está preocupado por la alabanza, un David que está preocupado hasta para que haya cantantes para Dios. Precisamente, saltemos al capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada detalle de este plan o de los planos del templo, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. ¿Sabe qué está mostrando el autor de las Crónicas? Que hasta Dios hablaba con David y Dios le dio a David los planos para el templo. Ese detalle no lo habíamos encontrado en ninguna parte en la Biblia anteriormente. Vayamos precisamente al último capítulo del primer libro de las Crónicas. Tiene 29 capítulos. Capítulo 29, versículos 2 y 3. Usando cada recurso a mi alcance, este es David, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. El libro de las Crónicas nos muestra que fue David el que reunió todos los materiales. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. ¿Qué dice el versículo 3? Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, este hombre estaba tan apasionado por Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Prácticamente lo que nos está mostrando este libro es que Salomón no hizo nada. Todo lo hizo David. Nuevamente, ¿por qué quiere mostrar ese David como tan perfecto? Precisamente para llamar la atención. ¿Dónde está ese rey? ¿Dónde está ese rey tan apasionado por Dios? ¿Dónde está ese rey que va a dirigir a la nación no solamente a su grandeza y gloria humanas, sino a la grandeza y gloria de Dios? Este libro entonces nos empieza a mostrar que en Israel había una verdadera y gran necesidad. Un rey aún mejor que David. Aunque David fue el mejor rey de Israel, y Crónicas lo retrata de esa manera, pero se necesitaba un rey mucho mejor que él, porque él ya había muerto, él ya había pasado. Vayamos precisamente al final del libro de las Crónicas. En el capítulo 29, versículos 29 y 30. Son los últimos versículos. Todos los acontecimientos del reinado de David de principio a fin. Y notemos que el mismo autor está dejando claro esto. Están escritos en el registro de Samuel, el vidente. Por eso, porque antiguamente era un solo libro, el libro de Samuel.
Y dice en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el vidente, que se creen, como veíamos, que posiblemente son los libros de los reyes. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres conocer más de David, allá está el registro de todas las cosas. Allá están sus fallas, sus errores. Aquí yo no me ocupé de eso. Versículo 30. Entre estos relatos, los que él está mencionando, están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que le sucedió a él, a Israel y a todos los reinos vecinos. Nos está remitiendo primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los reyes. Pero él que dice, pero yo les quiero mostrar un David ideal, porque ese es el David, el rey que tú y yo debemos esperar. Y en tercer lugar, precisamente, y aquí es donde viene lo interesante, no solamente era la línea genealógica de todo el pueblo de Israel, no solamente era la línea genealógica del rey David y mostrándolo tan excelso, tan grande, casi tan perfecto, sino que en Crónicas también encontramos la línea sacerdotal. Y es que Dios estaba preservando el sacerdocio. Precisamente nos muestra la línea sacerdotal en todas esas genealogías, en todos esos nombres. Este será nuestro tercer punto y demasiado importante. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 1? Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. ¿Por qué los hijos de Leví? Porque ellos eran los sacerdotes. ¿Alguna vez has leído los levitas? Son los descendientes de Leví, quien era uno de los 12 hijos de Israel. O los gersonitas, que eran los descendientes de Gerson, o los coatitas, los meraritas. ¿Por qué es tan importante esto nuevamente? Porque ellos se habían ido. Habían sido dispersos, pero ahora habían vuelto. Precisamente, ¿qué dice el mismo capítulo 6, versículos 14 al 15? Azarías fue el padre de Seraías. Ese está en la línea sacerdotal. Seraías fue el padre de Jehosadac. Versículo 15. Quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Podemos ver, nos está mostrando que aún los mismos levitas fueron desterrados. Pero ¿qué acontece? ¿Por qué es tan importante este libro? Saltemos al capítulo 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 2? Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron ¿quiénes? Los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Dios preservó al pueblo, Dios preservó la nación, Dios preservó la línea del rey, la línea de David. Dios preservó la línea sacerdotal, al punto que los primeros que regresaron fueron los sacerdotes. ¿Qué quería Dios? Preservar un pueblo que lo conociera, preservar a un pueblo que lo adorara. Aún el problema y la dificultad, aún el exilio, fueron propósitos de Dios para que el pueblo entendiera que el pecado trae consecuencias, pero Dios los guardó, los preservó. Dios preservó la línea del rey, Dios preservó el sacerdocio. Y hasta aquí es donde quisiera yo que llegáramos hasta el libro de Crónicas. Obviamente hay muchos detalles, pero quisiera que empezáramos a concluir y que vayamos a la conclusión que siempre tenemos, a la que siempre tenemos que llegar. ¿Cómo nos habla esto de Cristo Jesús? ¿Cómo nos apunta esto a Cristo Jesús? Precisamente el autor de las Crónicas lo que quiere es eso, que la misma nación de Israel y tú y yo que leemos este libro, que en la Biblia hebrea sería el último libro, nos está diciendo cómo termina la historia del Antiguo Testamento. Con un Israel que ha regresado, pero con un Israel que todavía necesita realmente reconocer que son el pueblo de Dios, más que para que Dios les dé cosas en esta vida, en esta tierra, para que Dios sea su Dios, para que en su corazón haya un anhelo y un deseo verdadero de vivir para Dios, para que la palabra de Dios encuentre un lugar en sus propios corazones. Lo que el autor de las Crónicas nos quiere mostrar es que se necesita un verdadero rey más grande que David, perfecto, sin fallas, sin errores. De hecho, un verdadero rey como David que se preocupó por el sacerdocio. Y precisamente eso nos quiere mostrar ese libro, porque Dios estaba preocupado tanto por el pueblo, como el rey, como el sacerdote. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que realmente está preocupado por el pueblo? Sino Jesucristo. Al punto que Jesucristo de a ti y a mí nos ha hecho su pueblo, aunque no éramos su pueblo. ¿Quién es el verdadero rey que nos lleva a conocer al Dios verdadero? Sino Jesucristo. ¿Y de dónde viene Jesucristo según la línea humana? De David. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Eventualmente la línea sacerdotal se perdió. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote.
Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Esa misma verdad que ocurrió con el pueblo de Israel, ocurrió contigo y conmigo. Y aquí quiero aclarar algo para ir a la conclusión de este sermón. Y creo que esto es muy importante porque sabían una cosa, no sé si alguien hasta quizá en este momento estuviera permeado por este pensamiento. ¿Saben que hay muchas personas que dentro de la iglesia pretenden ir y supuestamente buscar su línea genealógica en Israel? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay un montón de personas que enseñan esto, que si tú te pones a averiguar, quizás tu tatara, no sé cuánto abuelo, tiene una raíz judía, una raíz israelita. Muchos dicen que quizá averigua tu apellido, es muy posible que tu apellido venga de una descendencia israelita. Pero ¿saben que eso no es verdad? Porque al fin y al cabo eso no es lo que importa. Porque lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios es que todos hemos sido desterrados. De hecho, ninguno realmente es hijo de Dios por naturaleza. Pero hoy tú y yo somos hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel, un Israel espiritual. Pero saben que no es porque quizá por nuestras venas corra por allá un poquitico de sangre judía, sino porque el verdadero israelita, el descendiente de David, el verdadero sacerdote, Cristo Jesús, nos ha hecho hijos de Dios. Y la Biblia en ninguna parte nos manda a buscar nuestras raíces judías para saber si somos parte de los escogidos. Saben que la palabra de Dios nos muestra es que en Jesucristo Dios es el que nos ha escogido. Y que no importa de qué nación seamos, porque la Biblia enseña que ahora de todo pueblo, tribu y lengua y nación, Dios ha escogido un pueblo para sí y lo ha escogido en Cristo Jesús nuestro Señor. Es cierto, humanamente tú y yo somos colombianos. No sé si aquí haya alguien que es de otro país no sé si en internet nos esté viendo alguien que sea de otra nación. Pero lo interesante es que en Cristo Jesús todos somos ciudadanos del cielo. Él nos hace parte del verdadero pueblo de Dios, del verdadero reino de Dios, del verdadero sacerdocio. Por eso quisiera que fuéramos, por ejemplo, a Romanos capítulo 9, un pasaje espectacular que me encantaría tener tanto tiempo para enseñarlo. Pero hoy vamos a ver solo una pequeña verdad allí que nos conecta con el libro de las Crónicas. Precisamente Pablo en el capítulo 9 de Romanos, vamos a ir desde el versículo 10 al 16, de los versículos antes él viene hablando de esas genealogías. Por eso Pablo entendía que eran importantes. Pero ¿saben qué quiere Pablo mostrar? Veamos, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 10. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Pablo viene mostrando que Abraham no solamente tuvo un hijo, Isaac, sino que tuvo varios hijos, pero Dios ¿a quién escogió? A Isaac. Pero no solamente esto, sino que Pablo dice, cuando él, Isaac, se casó con Rebeca, ella dio a luz ¿a qué? A mellizos. ¿Qué dice el versículo 11? Sin embargo, antes de que nacieran Jacob y Esaú, o Israel y Esaú, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, y aquí quiero detenerme otra vez. Quizá tú no hayas escuchado eso de que para tú poder ser parte del pueblo de Dios, por ti tienen que correr sangre judía. Puede ser que no hayas escuchado esa historia que está muy de moda hoy en día, pero de algo estoy seguro. Es muy seguro que a ti te hayan dicho lo mismo que me decían a mí, que Dios nos escogió es porque éramos buenos. Es que Dios vio eso bueno que había en nosotros. Eso no es cierto. Ni siquiera el pueblo de Israel era bueno. Mis hermanos, Dios no nos escogió porque fuéramos buenos. De hecho, eso es lo que quiere mostrar la palabra de Dios. Antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella, Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige. Yo no elegí a Dios. Yo no sé si haya alguien, yo no digo esto de verdad, Dios lo sabe con mi corazón, no lo digo para ofender. Muchos de nosotros venimos de contextos donde se supone que el hombre es el que elige a Dios. Nadie elige a Dios. Si ni siquiera el pueblo elegido por Dios, cuando Dios le daba a elegir, elegían a Dios, sino que se alejaban de Dios. ¿Quién nos asegura que tú y yo elegiríamos a Dios? Ahora, tú me podrías decir, Alex, pero es que yo amo tanto a Dios. Es que yo quiero vivir para Él. Es que, ¿sabes? Yo no imagino mi vida sin Dios, sin Cristo en mi corazón, ¿sabes? Porque Dios te eligió, porque Dios colocó eso en tu vida. Antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió este mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente, no según lo bueno o lo malo que hagan las personas, sino según sus propósitos, los de Dios. Versículo 12, Él, Dios, llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Porque Pablo lo que está diciendo es, mira, Dios no ha escogido a Israel y Dios no escoge a los descendientes de Israel porque sean israelitas.
La mayoría de nosotros tenemos un pensamiento y nuevamente con el corazón. Creemos que Israel es la nación escogida por Dios, es verdad, pero no toda la nación es escogida por Dios. El mismo apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Abraham son realmente parte del plan de Dios. No todos los hijos de Abraham son parte del plan de Dios. ¿Dios a quién escogió de los hijos de Abraham? ¿A Ismael o a Isaac? Y de hecho dice, imagínense que no solamente Dios escogió a Isaac, sino que cuando Isaac tuvo 2 hijos, mellizos precisamente, Dios escogió a uno de esos 2, a Esaú o a Jacob. Y eso es lo mismo, lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Quizá tú seas de los que te preguntes, ¿pero por qué a mí? Esa es una verdadera pregunta. Dios nos escogió a nosotros no porque fuéramos los mejores. No fue porque Dios vio que nuestros corazones eran buenos, al contrario, si hoy algo bueno hay en nuestros corazones es porque Él nos escogió y lo puso allí. Precisamente se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Versículo 13, como dicen las escrituras, amé a Jacob, y esta traducción dice rechacé a Esaú. ¿Lo has leído alguna vez en Reina Valera? De hecho, ¿qué dice Reina Valera? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Curiosamente esta traducción lo suaviza, pero en el idioma original literalmente es fuerte. Aborrecí. Entonces mucha gente, y yo alguna vez quise explicarlo de esa manera, por sacar en defensa a Dios, pero es verdad. Dios aborreció a Esaú. ¿Saben por qué? Porque lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios es que todos mereceríamos que Dios nos aborreciera. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que Dios amó a Jacob, no porque Jacob mereciera el amor de Dios. Tanto Jacob como Esaú, como Isaac, como Abraham, como todos los seres humanos mereceríamos el aborrecimiento de Dios porque Dios aborrece el pecado, porque Dios odia la maldad y todos somos pecadores. Pero ¿saben qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Cuando Dios decide amar a alguien, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque Él vio algo bueno en nosotros. Él ama porque decide hacerlo y lo hace por misericordia, por gracia. Versículo 14, porque precisamente esto lleva a una pregunta. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto porque Dios escogió a Abraham y no escogió, por ejemplo, a Nacor, que era hermano de Abraham? ¿Estamos diciendo que Dios fue injusto porque escogió, por ejemplo, a Jacob y no a Esaú? ¿Estamos diciendo que Dios fue injusto porque escogió a David y no a Natanael? ¿Estamos diciendo que Dios fue injusto porque por su gracia escogió a Alex, no a otra persona? No, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Versículo 15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Porque Dios quiso mostrarle misericordia. Porque Jacob no lo merecía. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque Dios quiso mostrarnos su amor en su infinita misericordia, porque ninguno de nosotros lo merecíamos. Versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. ¿Sabe por qué Dios escoge a unos y no escoge a otros? No es porque Dios sea malo, sino que ninguno de nosotros mereceríamos la misericordia, el amor de Dios. Pero Dios decidió a un grupo de personas por gracia, sin merecerlo, mostrarnos su amor. Y entre ese grupo estamos tú y yo, que no éramos parte del pueblo de Dios, pero Dios nos mostró su misericordia. De hecho, aquí es donde viene una de las frases más fuertes de toda la Biblia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Tú crees que eres cristiano porque te has esforzado? Lo que decía, ante esta parte, muchas veces me han hecho esta pregunta, Alex, o sea que si una persona ama a Dios, desea a Dios y se esfuerza, pero no es escogida por Dios, entonces Dios la desecha. No es lo que está diciendo el texto. De hecho, lo que el texto está diciendo y lo que la Biblia nos está enseñando es que nadie desearía a Dios. Nadie amaría a Dios. Nadie escogería a Dios. Nadie tendría las fuerzas suficientes para caminar en el camino de Dios si no fuera porque Dios le hubiera mostrado su misericordia. Si hay una persona que quiere acercarse a Dios, si hay una persona que ama a Dios, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿saben qué dijo antes Cristo Jesús? Pero ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajere. Es cierto que hay personas que aman a Dios a pesar de su imperfección. Es cierto que hay personas que están siendo esforzadas y valientes en los caminos de Dios, pero no porque haya fuerzas en ellos, sino porque Dios coloca, como dice la palabra de Dios, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Sabes por qué tú amas a Dios? ¿Sabes por qué tú lo anhelas? ¿Sabes por qué lo deseas? ¿Sabes por qué tú quieres y hasta te esfuerzas en venir a un lugar de estos para escuchar su palabra, para escuchar que Dios te escogió? Porque Dios te escogió, porque Dios te salvó, porque Dios te da ese corazón. Porque precisamente la palabra de Dios nos muestra que aún Israel desechó a Dios, menospreció a Dios, porque aunque Dios los escogió, curiosamente lo que la Biblia nos quiere enseñar es que más que aún ser escogidos, Dios nos escogió fue por algo más grande, más que para darnos riquezas y cosas materiales, para darnos un corazón que realmente lo ame, sin importar si nos da o si no nos da, si nos sana o no nos sana, porque lo más grande Él ya nos lo ha dado. No solamente la salvación y la vida eterna, sino a su Hijo, conocerlo y saber que en Él estamos seguros. Es una verdad que enseña tanto la Biblia, que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabes cuándo te amó Dios? Aún antes de que el planeta Tierra se formara. Aún antes de que las galaxias se formaran. Aún antes que el sol, la luna y las estrellas brillaran en el firmamento. Dios ya nos amaba. Dios nos escogió desde la eternidad. Ahí es donde vamos. No solamente la Biblia enseña que me escogió desde antes de nacer, me escogió antes de siquiera crear el universo. Cuando yo pienso en esto, de verdad digo, ¿qué he hecho yo para merecerlo? Nada. Si Dios me hubiera escogido por quién soy yo, sería la última persona que hubiera escogido, porque yo estaba lejos de Cristo, porque yo estaba lejos de su verdad. Pero Él me escogió. Hermano, hermana, has creído en Cristo, Él te escogió. ¿Qué dice el versículo 5? Dios decidió. ¿Quién es el que decide? Dios. ¿Quién es el que elige? Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Por qué lo hace? Porque nos quiso mostrar su amor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No necesitas mirar tus raíces judías. Cree en Cristo Jesús y serás parte de la familia de Dios. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mis hermanos, ¿tú alguna vez miras la creación y te maravillas de lo que Dios hizo? Tú miras el sol, la luna, las estrellas, las montañas, este planeta Tierra, las galaxias. ¿Te maravillas de lo que Dios hizo? Antes de Dios hacer eso, tenía un plan. Amarte a ti, amarme a mí en Cristo Jesús, salvarnos. Le dio gran gusto hacer esto. No solamente lo dice Pablo, también lo dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así. Hablando de aquellos que rechazan a Cristo, ustedes no son así, porque son su pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Este es el verdadero Rey, Cristo Jesús. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la misericordia de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿No te da mucho gozo y alegría saber que en Cristo Jesús Dios te ha mostrado su más grande amor? ¿Lo merecíamos? Al igual que el pueblo de Israel, no. ¿Qué nos mostró el libro de Crónicas? Se necesitaba un rey mejor que David. Te hago esta pregunta. ¿Acaso Jesucristo no es mejor que David? Se necesitaba un rey mejor que los levitas, un sacerdote mejor que los levitas. ¿Sabes? Hay uno que nos lleva a adorar a Dios en espíritu y verdad como ninguno otro. Jesucristo. Y precisamente a través de Jesucristo es que hacemos parte del pueblo de Dios. Por eso quiero concluir con este versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Él, está hablando de Jesús, ha hecho de nosotros. Él es el que lo hace. Jesucristo, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Por eso que dice el versículo, a Él, a Jesucristo, al Rey, al descendiente humano de David, pero hijo de Dios que descendió desde el trono de gloria. Al verdadero sumo sacerdote que aunque no descendió de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7, es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Él no tiene principio ni fin, porque Él no necesita una línea sacerdotal. Es el verdadero sacerdote que nos lleva a adorar a Dios en espíritu y verdad. Por eso a Él, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, a nuestro Rey sacerdote, quien nos ha hecho reyes y sacerdotes, para Dios su Padre es a Él a quien damos toda la gloria. Es a Él a quien debemos dar toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Este Rey es el que ha hecho de nosotros, de nuestros corazones, un lugar para la palabra. ¿Has creído en Cristo? ¿Te gozas en la verdad de Cristo Jesús? ¿Quién te dio ese corazón? Este Rey. No lo pudo hacer David. No lo pudieron hacer los sacerdotes. No lo pudo hacer la nación de Israel.
Lo hizo Jesucristo, el verdadero Israel, el verdadero sacerdote, el verdadero rey. ¿Le perteneces? Si tú no has creído en Cristo, si tú no les has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, no hay otro más grande que Él para entregarle todo lo que somos. Pero si por gracia lo hemos hecho, yo quisiera que en esta hora termináramos en oración diciendo, yo quiero a este rey, más en mi vida, en mi corazón. Guíame, Señor, sé que en tus manos estoy seguro. Si Dios preservó al pueblo, a la nación de Israel, para que por medio de Israel un día llegara el Salvador, ahora Él nos va a seguir preservando. ¿Cuánto más cuando estamos en las manos de Jesucristo, nuestro Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias una vez más por recordarnos que en Cristo tenemos la salvación eterna, la seguridad de nuestras almas. Precisamente hoy te llamamos Padre, Padre nuestro. Ni siquiera la nación de Israel, tu pueblo escogido en la antigüedad, muchos de ellos se atrevían a llamarte Padre. Muchos de ellos quizá oraban al cielo porque ni siquiera se atrevían a pronunciar tu nombre. Pero hoy en Cristo Jesús, a nosotros que no éramos pueblo tuyo, tú aún nos permites llamarte Padre, Padre nuestro. Y saber que lo somos por gracia es el más grande milagro y la más grande verdad que podamos comprender. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias, Padre, por habernos dado a nosotros, que no esperábamos un Mesías, un Cristo, un Salvador, habernos dado al verdadero y más grande Mesías, Rey, Salvador, tu amado Hijo Cristo Jesús. Tú nos has venido enseñando a través de tu palabra que tu misma nación que se suponía esperaba un rey mejor que David, cuando el rey llegó, fue el mismo pueblo de Israel quien lo colocó en esa cruz. Pero hoy nosotros hemos puesto nuestra confianza en aquel que murió para salvarnos. Gracias, Padre, por darnos ese entendimiento. Gracias por recordarnos hoy que es por gracia, porque nosotros no éramos buenos, no lo hemos sido, realmente. Tú no nos escogiste porque fuéramos buenos. Tú no nos escogiste porque fuéramos los mejores, sin embargo, nos has hecho parte de tu pueblo, de tu nación. Nos has hecho parte de este reino maravilloso en Cristo Jesús. De hecho, nos has hecho parte de tu sacerdocio por medio del verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos todo a través de tu Hijo. Por eso te agradecemos y damos gloria a tu nombre en los méritos de Cristo. Amén y amén.